Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, mis compañeras y yo hablaremos sobre el diseño universal para el aprendizaje DUA, un enfoque que busca responder a la diversidad presente en las aulas y garantizar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Durante nuestra exposición abordaremos su concepto, fundamentos teóricos, autores referentes, principios y aplicación en los contextos educativos. Soporte teórico y autores. Diseño universal para el aprendizaje. En esta imagen nos muestra la diferencia entre igualdad, equidad y DUA. En la igualdad todos reciben lo mismo, pero eso no significa que todos tengan las mismas oportunidades. En la equidad, cada persona recibe el apoyo que necesita para alcanzar el mismo objetivo. Sin embargo, el DUA va más allá. ¿Por qué? Porque elimina las barreras desde el inicio y diseña entornos accesibles para todos. Por eso se considera un enfoque inclusivo que reconoce la diversidad como una característica natural de los estudiantes. Dicho lo anterior, se dice que el DUA es el enfoque educativo que busca planificar la enseñanza desde el inicio para que todos los estudiantes puedan aprender reconociendo que la diversidad es una característica natural del aula. Ejemplo, imaginemos que un docente va a enseñar sobre los animales. Algunos estudiantes aprenden mejor viendo imágenes, otros escuchando explicaciones y otros realizando actividades prácticas. El DUA propone utilizar varias formas de enseñanza para que todos tengan la oportunidad de aprender. Hablaremos de los autores. Annie Meyer, cofundadora del DUA y promotora de la educación inclusiva. David Rose, cofundador del DUA, investigador del CAS. David Rose y Annie Meyer fueron investigadores del CAS, una organización dedicada a mejorar la educación mediante la tecnología y la inclusión. Ellos desarrollaron la base del DUA en los años 90. 3 redes cerebrales, el núcleo del DUA. Aquí nos muestra una imagen donde el color rojo es la red afectiva, el azul la red de reconocimiento y la verde red estratégica. La red afectiva, el porqué del aprendizaje. Esta red está relacionada con la motivación, las emociones y el interés. Nos ayuda a responder la pregunta, ¿por qué quiero aprender esto? Ejemplo, cuando un estudiante se sienta motivado porque el tema se relaciona con su vida o su interés, participa más y aprende mejor. Por eso el docente debe despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes. Red de reconocimiento. El qué del aprendizaje. Esta red nos permite percibir, comprender e interpretar la información. Responde a la pregunta, ¿qué estoy aprendiendo? Ejemplo, un estudiante puede comprender mejor un tema leyendo un texto, mientras otro lo entiende observando imágenes o viendo un video. Por esta razón, el DUA propone presentar la información de diferentes maneras. Red estratégica. El cómo del aprendizaje. Esta red está relacionada con la planificación, la acción y la expresión de lo aprendido. Responde a la pregunta, ¿cómo demuestro lo que aprendí? Ejemplo, después de estudiar el sistema solar, un estudiante puede mostrar su aprendizaje mediante una maqueta, una exposición, un dibujo o una presentación digital. Lo importante es que tenga distintas opciones para expresar sus conocimientos. Hola, buenas noches. Les habla Mayra Santos desde el municipio de Bosconia. Hoy quiero hablarles de la historia, el lenguaje y la evolución del diseño universal para el aprendizaje.
Hace un siglo, en el año 1920 y 1930, se consideraba este un modelo médico rehabilitador. Hace aproximadamente 100 años las personas con discapacidad eran vistas desde una perspectiva médica. Se pensaba que el problema estaba únicamente en la persona y no en el entorno. Se utilizaban términos como anormales, deficientes o minusválidos. Se creía que el estudiante debía adaptarse a la escuela. Los niños que no cumplían con los estándares educativos eran separados del sistema regular y la educación era rígida y uniforme para todos. Pero la evolución del enfoque educativo pasó con el tiempo. La educación fue transformándose hasta llegar a la inclusión, pero para eso tuvimos que pasar por la segregación. Las personas con discapacidad estudiaban en escuelas separadas, es decir, eran apartadas de las escuelas regulares y enviadas a centros especiales, limitando sus oportunidades de participación social. Teníamos la integración. Los estudiantes podían ingresar a las escuelas regulares, pero debían adaptarse al sistema existente. Esta integración permitió que algunos estudiantes ingresaran a las escuelas comunes. Sin embargo, el currículo seguía siendo el mismo para todos y el alumno debía esforzarse para adaptarse. ¿Pero qué crees? Llegamos a la inclusión. La escuela se adapta a las necesidades de todos los estudiantes. Actualmente hablamos de inclusión y el objetivo es que todos los estudiantes participen y aprendan juntos sin importar sus diferencias. La escuela y el currículum son los que se adaptan a la necesidad. Hoy tenemos una situación actual que es el enfoque social. Hoy se entiende que las dificultades no están en la persona, están en las barreras del entorno. Debemos eliminar las barreras, las cuales pueden ser físicas, comunicativas, tecnológicas e incluso pedagógicas. Ejemplo, si un estudiante con discapacidad visual no tiene dificultad para aprender, la dificultad aparece cuando los materiales no están adaptados a esta necesidad. Una flexibilidad desde el inicio. Las actividades se diseñan pensando en todos los estudiantes. Una equidad y participación. No todos tienen las mismas oportunidades para aprender y demostrar lo que saben. Pero podemos hacer un análisis comparativo, un siglo de cambios. Hace un siglo, el problema estaba en el estudiante. Actualmente, las barreras están en el entorno. Hace un siglo se usaban términos discriminatorios. Hoy en día se utiliza lenguaje inclusivo y muy respetuoso. En el año 1920 hablábamos de una educación rígida y uniforme. Hoy en día hablamos de una educación flexible y diversa. Hace un siglo hablábamos de estudiantes separados. Hoy hablamos de participación de todos en el aula. Y hace un siglo hablábamos del tema de la exclusión. Hoy en día estamos hablando de la inclusión. Realidad en el contexto colombiano y aulas. Colombia ha avanzado notablemente en este punto. El decreto 1421 del año 2017 reglamenta la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad, realizando en sí un enfoque en la educación inclusiva, donde se implementa el DUA y el PIA. Actualmente la realidad en las aulas es un poco distante a lo mencionado anteriormente. La situación que se vive en las escuelas públicas y rurales del país es distinta, ya que contamos con varios factores que nos limitan a implementarlo por completo. Algunos de estos factores son los siguientes: falta de capacitación en neuroeducación a los docentes, recursos tecnológicos limitados, aulas sobrepobladas alrededor de 35 a 40 estudiantes, y también contamos con la persistencia al método educativo y evaluativo general para todos. Tenemos en cuenta que para el mejoramiento de este rol se debe tener presentes unos ajustes razonables con el diseño universal de aprendizaje, la exploración de derechos y deberes de la familia, como también encontrar recursos pedagógicos y guías de apoyo para la práctica docente y poder desempeñar de una mejor manera el sistema educativo. Podemos concretar que la ley y el derecho está impuesto, pero aún así se tiene al maestro como un apoyo pedagógico para la educación inclusiva, pero no se brinda de lleno las herramientas necesarias para potenciarla.
ya que como docentes se maneja una sobrepoblación de estudiantes y requerimientos, y aún así hay muy poco apoyo y acompañamiento por parte de los entes superiores, los cuales deben apoyar la normativa. Metodología de implementación. ¿Cómo se aplica el DUA paso a paso en una planeación de clases? Primero, identificar el objetivo de aprendizaje, tener claro qué deben aprender. El objetivo no debe estar atado al método. Ejemplo, comprender la revolución comunera. No, escribir un ensayo sobre la revolución comunera. 2. Identificar las barreras. Analizar qué puede impedir que un alumno aprenda. ¿El texto es muy largo o hay tanto ruido que se distrae? Tercero, diseñar las soluciones usando las pautas DUA, como ofrecer opciones de accesibilidad auditiva, visual y de expresión para todos desde el primer día. Paralelo del enfoque tradicional al DUA. Enfoque tradicional, enseñanza estándar. Se ofrece el contenido de una sola forma. Ejemplo, el profesor dicta y todos leen al mismo tiempo. Evaluación rígida. Todos los alumnos demuestran lo que saben al mismo tiempo y de idéntica manera, como por ejemplo con un examen escrito tradicional. Motivación extrínseca. El compromiso se basa únicamente en calificaciones, lo que genera desinterés en los estudiantes que aprenden a ritmos distintos. Implementación del DUA. Múltiple representación. Se presenta la información en diversos formatos, visual, auditivo o tangibles mediante textos digitales. Múltiple forma de expresión. Se permite que los estudiantes elijan cómo demostrar su aprendizaje mediante exposiciones, maquetas o esquemas visuales. Múltiple compromiso. Se conecta la teoría con los intereses, generando emociones en el alumno y fomentando autonomía y participación.